A ver, varias veces con Judy nos hemos preguntado qué pasó con el tema de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En Buen Romance, según nuestra visión, se dio un golpe de Estado. Para el presidente era vital que se elija como él quería que se elija. Y la verdad es que a estas alturas, como que la gente se ha olvidado del tema de la elección de los magistrados en el fondo y en la forma. Y hay una cantidad de magistrados, cuando menos 6, que ya vencieron su mandato. Y el Congreso ha aprobado una nueva manera de invitación al concurso para ser magistrado constitucional. Entonces, ese trabalenguas, espero que nos lo pueda explicar Delia Muñoz, que ha sido ex procuradora supranacional, que es especialista en Derecho Constitucional, y además, supuestamente, ella iba a estar en el bolo para ser candidata al TC. No sé si va a volver a estar en el bolo o no, porque la verdad es que esto yo no lo entiendo. Delia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Philip. Tú tocas un tema bastante importante que es la elección de altos funcionarios, concretamente para un espacio como el Tribunal Constitucional, que ante la carencia de un Senado en los últimos tiempos viene actuando de una manera muy política, ¿no? Incluso la propia presidenta en la actualidad ha admitido que ellos son como el Senado que no existe y que además toman decisiones en consonancia con la ciudadanía, todo lo cual te refleja la importancia gravitante de este ente. Efectivamente, se cerró el Congreso el 30 de septiembre porque el Ejecutivo consideró como una cuestión de confianza tener un nuevo sistema de elecciones de los magistrados. 6 están ya más de un año con el plazo vencido. Entonces, en ejecución de este precepto, se ha comenzado a trabajar un reglamento del Congreso que establece cómo tiene que ser la postulación. El reglamento del Congreso tiene estatus legal, ¿ya? Entonces, la Constitución te dice, para que tú seas magistrado del TC, tienes que tener las mismas características y condiciones que un magistrado supremo. Esto es ser abogado, 15 años de ejercicio como abogado independiente, juez o fiscal y ser peruano de nacimiento. En la ley orgánica del Tribunal Constitucional te dicen que tienes que tener alta capacidad moral y de que no debes haber sido funcionario de gobiernos de facto. Todo eso son cuestiones de carácter genérico. Casi taxativo, ¿no? Taxativo, o sea, son requisitos mínimos, absolutamente entran allí todas las personas. Falta estatura, peso y un carnet como para cuando la gente quiere ser policía, por dar un peruano ejemplo. de nacimiento, abogado y 15 años de práctica, ¿no? Okay. Entonces, en esta ley que ha aprobado el Congreso, que es el reglamento para elegir, se hablan las 5 primeras páginas de que hay que hacer la meritocracia, repiten todo lo de la Constitución y todos estamos de acuerdo con eso. Pero cuando ya vas llegando más allá de los artículos 30, vas a encontrar de que se ha establecido un sistema de selección que para mí es vulneratorio de la Constitución, artículos 201 y 147, y del inciso 3 del artículo 23 de la Convención Americana. Lo digo por delante para no volver a repetirlo. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Dicen que quieren escoger a los mejores, a los que tengan mayor meritocracia. Entonces cualquiera puede postularse para inscribir y postular, ¿no es cierto? Perfecto. Hasta allí todo muy bien. Pero ¿qué cosa es el proceso que han establecido? Un proceso en el que tiene 2 partes a cargo de esta comisión de selección. La primera analiza tu currículum vitae o tu historia de vida o tu biografía. Eso vale 75 puntos. Y luego viene la entrevista personal, que vale 25 puntos. ¿Ok? Tú tienes que acumular tus puntitos como las estampitas del mundial para que sepas si vas avanzando y si puedes pasar o no a la siguiente etapa. Te pido nos vuelvas a explicar quién te entrevista. O sea, cuando tú estás en un trabajo, estoy tratando de ponerlo en el llano, te entrevista pues el jefe de personal, si vas a ir a la contabilidad te pregunta, además del jefe de personal, el de contabilidad, y de repente si vas a finanzas, de repente puedes tener 3 personas, normalmente no es más, el que te preguntan sobre dónde estudiaste, tu experiencia laboral y tal. Esa es supuestamente la primera parte, pero ¿quiénes son? No, ¿Cuántos son? Esa es la segunda parte, porque para que tú llegues a la entrevista, ¿Ya? tienes que completar una serie de puntos que se han establecido en la evaluación de tu currículum. O sea, cuando van a evaluar tu currículum, Philip Butter, ¿Ya? no es que van a ver que eres abogado, pero de nacimiento, no.
tienes que reunir determinado puntaje. Si eres doctor, 20 puntos, si eres máster, 12 puntos, si eres máster en otro que no es constitucional, tantos puntos. Si has escrito artículos, libros no te piden. Si has escrito artículos y has escrito 4 en una revista indexada, tienes 20 puntos. ¿Ya? Entonces tú, de ese paquete que te dan, tienes que alcanzar por lo menos un porcentaje mínimo. Y allí es donde para mí está la vulneración, porque no todas las personas tienen un doctorado, ni todas las personas tienen una maestría. Para ser juez no necesitas esos títulos. Lo que necesitas es probidad, haber dado, demostrar tu hoja de vida. Y que tú permitas que alguien, porque escribió 4 artículos en una revista indexada es como Temis de la Facultad de Derecho de la Católica o Vox Juris de la USMP, ¿no? Con 4 artículos que has escrito allí, eso te da un peso más fuerte que si has estudiado los 3 años del doctorado y has hecho la tesis, ¿no? A ver. Entonces, ese filtro es el discriminatorio. ¿Por qué solamente se ha escogido ese determinado perfil? ¿Por qué no puede postular un magistrado de la Corte Superior de Amazonas y trae pues su sentencia que él considera la mejor, que la evalúen? ¿Por qué no evalúan a un abogado la demanda que presentó, la defensa que hizo? ¿Por qué solamente artículos? Se ha definido solamente ¿quién es el un perfil. jurado? A mí no me queda claro, porque hasta donde yo sé y recuerdo, al fin y al cabo los congresistas votan y por determinada cantidad de votos. O sea, lo que tú me estás hablando es el prerequisito para estar en la lista, como si fuera Miss Universo, ¿no es cierto?, para estar en la foto en donde te van a poder escoger. Exactamente. Este prerequisito de todos tus papeles, de todo el análisis, que además vale, fíjate, es la parte más importante de escogerte como candidato si es que tú postulase, es la primera parte. Tienes que pasar ese filtro. Si pasas ese filtro vas a una entrevista, que se supone tienen que hacerlo los que integran esta comisión de selección del Congreso. Si tú pasas allí también, juntan tus números que tienes en la primera evaluación y los otros que le han puesto para la entrevista, recién pueden proponer cuáles son los candidatos seleccionados que pasan al pleno para la elección política. Retrocedamos. Yo siempre la gracia de Delia es que me hace entender las cosas, cosa que es un mérito en sí. La entrevista. Porque cuando yo entiendo que alguien te entrevista, en esa entrevista, una vez que tienes los numeritos, ¿no?, los papelitos y las estrellitas, vienen y te entrevistan para que tú accedas al tema. Entonces la entrevista, y digamos las cosas claras, puede ser por simpatía, por antipatía, si eres hombre guapo, si eres mujer guapa, si has estado en colegio bacán, si no has estado en colegio bacán, te pueden discriminar por ser un patita de Amazonas. O sea, ¿quién entrevista para ponerte en la foto? No termino de entender eso, porque al fin y al cabo que va a haber un filtro previo de unos señores, unos popes. Hay un filtro. ¿Quiénes son esos popes? No sabemos todavía, será la comisión que está designada, el asesor. El primer filtro es, acuérdate que tú tienes que llegar con un determinado puntaje y el peso más alto es la evaluación de tu currículum. Y luego viene la entrevista. Ya, pero ¿quién define eso? A eso ya, a ver, para poder entenderlo. Perdón que el reglamento que ha aprobado el Congreso dice ¿quién pone que los es popes que te entrevistan? ¿Qué comisión? ¿De la La comisión que ha designado el Congreso a este grupo de congresistas para que hagan la selección de los candidatos. Ellos son los que van a tener que conducir todo este proceso. Digo esto porque yo soy mal pensado y mi formación jurídica pues es rala, ¿no? Y es muy pobre. Pero yo he visto lo que ha pasado en el Perú en la historia y eso sí lo entiendo. Voy a poner un ejemplo. Es el señor Omar Cairo, que es ahora un genio de la interpretación constitucional, pero estoy hablando hace, ¿qué?, 2 o 3 meses. No estaba en la foto de los famosos, vamos a decir. Pero eso es una apreciación personal mía. Pero lo escuché decir algo que a mí me llama la atención por su sinceridad y por su arbitrariedad. Dijo que una de las cosas que se les tendría que preguntar, y así tal cual lo dijo Delia, no sé si lo escuchaste, a los candidatos es que digan cuál es su opinión sobre si el cierre del Congreso anterior fue constitucional o no. Entonces, si te decían que sí era constitucional, pasaban el filtro. Y si los señores te decían que no era constitucional, mejor ni los entrevistes. Termina siendo pues muy libre esos señores designados por la comisión, porque vamos a decir que ideológicamente hablando, ponen ese filtro, como te pueden preguntar, ¿cuál es su posición con respecto al aborto? Y tú dices tal cosa, ¡pac!, te sacaron. Y tú no sabes, a la hora de la hora, si te sacaron por qué, por si estás de acuerdo con
el aborto, si estás de acuerdo con la ideología de género, o la liberación de los terroristas, o sea, por cualquier cosa. O sea, claro. ¿cómo Mira, ese filtro previo al otro filtro será legal? Pero, Philip, ese filtro valorativo tú lo puedes entender. Lo que yo no entiendo es por qué para postular tienes que tener doctorado, magíster, artículo, dictado de curso, cuando la Constitución lo que te pide es abogado, 15 años de trabajo. Están colocando una serie de requisitos que están cerrando la puerta para la postulación de aquellas personas que quieran entrar, vulnerando lo que dice el punto 3 del artículo 23, que dice: se tiene que garantizar el acceso a la función pública en igualdad de condiciones. Y estás colocando ya requisitos que quitan la igualdad. Me voy a poner en la clase de Derecho que la señora da, entiendo, en la San Martín. Levanta la mano el ignorante, el alumno Bater, se dice: a ver, doctora, ¿sería probable o posible que una persona que considera tener los requisitos para ser candidato a ser magistrado constitucional presente una demanda ante el TC diciendo: se están vulnerando mis derechos porque yo no puedo ser, porque me excluyen a mí, porque son arbitrarios? ¿Podría pasar eso antes de que opere la nueva manera? Asumo que tendría que admitir la demanda del TC actual con estos popes para ver si es constitucional o no, poner ese filtro de los 4 artículos, por dar un ejemplo. Te respondo. Hace 2 semanas el profesor Aníbal Quiroga, constitucionalista puro, opinó de que estos artículos con esta tabla tasada de puntajes y evaluación constituían una afectación y que cualquiera podía presentar una demanda de amparo, ¿no? Estamos viendo en las noticias que en Estados Unidos se está eligiendo a una magistrada. Y estamos viendo que allí no hay papel, no hay prueba, no hay maestría, no hay esto. La persona pregunta, respuesta sobre sus sentencias, opiniones, visión, análisis, ¿no? Entonces, si tú has abierto la puerta para que postulen todas las personas, porque antes criticaban de que era por invitación, ¿no es cierto? Entonces dice: ahora vamos a hacer que postulen todos, pero en la práctica das una ley que no abre la puerta, sino de que solamente traza un camino que tiene que ser hombre de 50 años que escribió en la revista XXZ, porque si tú lees esos requisitos te vas a dar cuenta que está determinado el perfil de la persona que puede pasar a la otra etapa. Es como podemos ver en las contrataciones del CAS que le ponen, ¿no? Para que seas asesor de esta entidad tienes que haber sido jefe del Departamento Académico de Derecho por 8 años, haber dictado el curso de Teoría del Derecho y esto. Entonces tú ya sabes quién es la persona que calza en eso. Eso es lo que han hecho al establecer esa tasa, olvidando que nuestro modelo constitucional no dice que pueden ser magistrados del Tribunal Constitucional los mejores, sino los que el Congreso aprueba en votación calificada para evitar la arbitrariedad. Entonces, pueden hacer pasar todo esto, pero si no tienen los 87 votos, no hay elección. Y pueden haber dejado en el camino estos señores de la comisión a hombres y mujeres de derecho muy valiosos, pero que según su tablita no encajaban. A ver, ¿no? te voy a poner un ejemplo musical que dudo mucho que el común de la gente sepa, pero calza, pero como anillo al dedo. Resulta que hay un señor que se llama Philip, que es bastante más capaz que yo, que se apellida Collins, Phil Collins. En el momento del pico máximo de su carrera, Phil Collins viaja, creo que a Chicago, a dar un concierto. Y evidentemente en Chicago todo el mundo estaba pendiente del concierto de este señor Phil Collins, archivativo ultra famoso, ¿no es cierto? Y Phil Collins estaba en un hotel 5 estrellas de las Cangayas, espectacular el hotel. Y en el hotel, en el primer piso, había una discoteca. En el hotel, espectacular la discoteca. Entonces, Phil Collins, no Philip Butter, Phil Collins, en el pico máximo de su popularidad, ¿quién va a dudar de que el pata era una fiera, que había ganado 10 Grammys y era el mejor músico de ese momento? Multiinstrumentalista, vocalista y lo que ustedes quieran. Llega Phil Collins a la puerta de la discoteca y se le planta al frente un guachimán. Y le dice: Phil, no puedes entrar. Le dice: no, ¿cómo que no puedo entrar? No, hermano, tienes que venir de saco y corbata. Pero soy Phil Collins, ¿me estás bromeando? No, no estoy bromeando, es mi trabajo y acá me dicen que tienes que entrar sharp dressed. Ponte tu jacket y entras. Y Phil Collins le dice: ¿me estás cargando? Le dice: no te estoy cargando.
pero la gente que está adentro está escuchando mi música, yo soy Phil Collins, soy lo máximo. Y le dice, de verdad, si yo entro, todos los que están, le hace el Congreso a otra a favor de mí, porque soy tan capo, ¿no es cierto? Y le dice, lo que tú quieras, tú eres Phil Collins, pero ponte tu saco y entras. Ya. Ejemplo. Eso es una conducta discriminatoria que impide cumplir el objetivo que tenía que desarrollar Phil Collins. Correcto. ¿Y qué hace Phil Collins? Picón, hace el picón, y dice, este es el colmo. Se sube a su cuarto y el tipo comienza en su cuarto solito a hacer un long play, que terminó siendo el long play más grande de la historia de Phil Collins, se llamaba No Jacket Required. Y en donde están los super hits de Phil Collins. Pero lo que tú me estás diciendo es que podemos tener al Phil Collins de Derecho Constitucional y no tiene el saquito del artículo de Temis, o por último, no pasa el filtro de estos guachimanes, ¿no es cierto? Y vas a impedir que esta fiera... De los guardianes de la juridicidad que se han creado a través de esta comisión. O sea, son guachimanes. Cuando tú eliges un alto funcionario, cuando tú eliges un gerente, un profesional de alta competitividad, ¿tú qué cosa es lo que evalúas? Su capacidad de análisis, su capacidad de evaluación, su carácter. ¿Por qué? Porque en un puesto de altísimo nivel necesita la persona tener moral y carácter para saber resistir las presiones políticas. Deberarlos, ¿no? Además, que lo demuestren sus hechos, tiene sentencias. Tiene que tener capacidad de análisis, tiene que haber hecho demandas, tiene que haber hecho sentencia. ¿Por qué un artículo va a valer más que 50 o 1000 sentencias que un juez de Puno o de San Martín puede haber hecho en su vida? Yo, la verdad, no lo entiendo. Ese reglamento tiene nombre y apellido. Eso es lo que los que conocemos cómo funciona la contratación en el sector público venimos apreciando en estos años de manejo de la corrupción. Y fíjate tú que la Junta Nacional de Justicia, ese espacio nuevo constitucional que todos los días elige jueces y fiscales, emitió su opinión y le dijo a la comisión: ese sistema que ustedes están haciendo de tabular meritocráticamente, entre comillas, puestos, cursos, cargos y todo lo demás, no te garantiza que vas a tener a las personas más idóneas como candidatos. Evalúa tu sistema. ¿Y quién lo dijo? No una ONG observadora, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que te está colocando acá el Congreso? Que ya decidieron, mediante otra vía, quiénes son los que quieren o con los cuales quieren llegar a una determinada votación. Yo digo, si tú quieres los mejores, asegurar de que todos tengan 20 sobre 20, summa cum laude, como cuando nos graduamos en la universidad, entonces haz un curso pues de 2 meses. Todos los que quieran postular vayan al curso y quedan al final los 6. Quedan al final los 6. ¿Eso garantiza que sean nombrados magistrados? No, porque tienen que pasar por el Congreso. La Constitución le dice que es prerrogativa del Congreso elegirlos y los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Porque además, y ese es el tema más importante de análisis, cuando se vea si la sentencia famosa de la interpretación auténtica que hacen sobre la interpretación fáctica, este es un arroz con mango para el común de la gente, lo estoy tratando de poner al llano para que la gente lo entienda. Al fin y al cabo, es prerrogativa del Congreso, no del presidente de la República. Porque el presidente de la República no gobierna con la gente del Tribunal Constitucional, que al final dirimen aspectos constitucionales. O sea, el presidente no tiene nada, absolutamente nada que ver con el Tribunal Constitucional en su labor funcional. Sí, el Congreso los tiene que elegir. Ya el Congreso, y ese es otro tema, se le tira barro a todos los partidos políticos y se le tira barro a todo el Congreso en sí. Entonces, los malos de los malos están en una institución mala para elegir a los buenos. En buen romance estamos como un perro que se muerde la cola, porque al final del día, así seas realmente Phil Collins, va a haber un congresista que diga: no me gustas porque eres derecha, no me gustas porque eres de izquierda, porque no es que así me guste a mí, es lo que dice la ley. Pero ese es el modelo constitucional de elección política por el que hemos optado. Si tú consideras que ese modelo es el que está mal, has debido modificar la Constitución en ese punto, entonces, para que sea así como cuando van a postular a la Academia Diplomática o a cualquier Fuerza Armada, tienen que hacer pues colegio o estudios, lo que fuere, academia, varios años, ¿no? Y entonces ya sigues esa línea.
si tú hubieras querido, cambia la Constitución, Claro. pero no invoques la meritocracia, la apertura, la pluralidad y la participación, y a la hora que sacas el reglamento que tiene rango legal, lo que estableces es, como te digo, una puerta que dejará fuera a todas las personas que no tengan los requisitos. Y como te digo, no es que le piden libro, Claro. le piden artículo de revista indexada. Te voy a poner un ejemplo. Hay una revista muy conocida que es la que genera opinión en el medio, que es la que conduce el doctor Domingo García de la Hunde, y que él escribe ahí. Esa revista, por ejemplo, no califica, porque no es una revista indexada. Perdón. Y es la revista que te marca la pauta en el Perú del pensamiento constitucional, donde todo el mundo opina, ¿no? Ahora, otro tema. ¿Por qué solamente constitucional? Hoy en día el derecho constitucional es el que ha sufrido el mayor impacto del derecho internacional de los derechos humanos. La Corte Constitucional Colombiana, que es una de las que más se admira en este continente, ha señalado que el derecho constitucional ahora se está subsumiendo dentro de estos nuevos conceptos, porque tú ves todo lo que discuten en constitucional ahora, salvo la demanda competencial, ¿cuáles son los temas? Discuten amparo y habeas corpus. ¿Qué se ve allí? Vulneración de derechos fundamentales. ¿Eso de dónde viene? Del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Entonces, tú necesitas en un cuerpo colegiado un penalista, un civilista, un internacionalista, uno de derechos humanos, uno constitucionalista y uno que sea pues de una visión académica, fundamentalista de teoría del derecho. ¿Por qué los 6 van a tener que tener ese mismo perfil? ¿Por qué los 6 tienen que entrar así? Que no es lo único sobre No, lo que reserva. porque la sociedad que van a analizar viene llena de contenido. Y el contenido es lo que te da la diferencia, porque es solamente un tipo de perfil como es el que han establecido. ¿Quieren que postulen todos? Han puesto esas reglas. Los 100, los 200 que postulen tienen el mismo derecho de ir a un examen oral, de mostrar sus habilidades y no que le den un peso a su currículum, a su hoja de vida, de que estudió esto, hizo lo otro, que escribió, y eso es, si no tienes todo eso, no juntas los puntos, te desclasifican. Claro. Y de ahí entras recién a la entrevista. Y la entrevista recién es lo que te va a llevar a que puedas llegar al pleno. Yo digo, muy bien, comienza con la entrevista. Si son 200, son 200, son 200. Pero si tú dices que es acceso libre e igualitario, no puedes colocar en el camino una puerta angosta que no deja entrar a lo que tú pregonas. Además, digamos que con cualquier escándalo mediático, lo que le pasó al pobre doctor Patrón fue una vergüenza horrorosa. 40 Ahora, mira, años de trascendencia, le metieron 3 periodicazos, el día que juramentaba le sacaron la alfombra, o sea, yo me pongo a pensar, una persona con calidades, ¿va a querer meterse en la cola para ser miembro del TC? Ese es un tema de fondo, porque lo que está ocurriendo es de que muchas personas que puedan tener alguna valía, o ellos creen que la tienen, no se quieren acercar a la función pública precisamente por el maltrato del que se es objeto, ¿no? Entonces, con este tipo de norma, ¿quién se va a poner allí para que sabe Dios qué secretario te evalúe? O sea, en mi caso, mi hoja de vida es irrelevante de repente. Lo que vale hoy en día, cuando uno ya tiene 35 años de abogada, es que yo nunca he sido cuestionada, nunca he sido denunciada, nunca he sido amonestada. Soy una persona que todo el mundo puede revisar tu vida y puede verla. Eso no importa, pues si a la hora de la hora. piensas bien o no, si estás de acuerdo con mis criterios jurídicos, es otra historia, pero uno tiene orientaciones, principios. ¿Tú crees que yo me animaría a postular con eso? Perdón, yo te voy a poner un ejemplo y me voy a No, permitir no, decirlo. porque, o sea, te van Para a que colocar te allí. maltraten, a ver, el doctor Fernán Romano Altuve Febres Lores detesta escribir artículos. ¿Por qué? Porque él no le gusta escribir artículos. Tiene ensayos, tiene libros, es miembro del Colegio de Abogados de Lima, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El señor es 2 veces académico por la Reina España en Historia y Humanidades. Eso no vale nada. Habla 4 idiomas. Eso no está en tu... Eso es no está en la catedrático lista. de nivel internacional. O sea, ni Vargas Llosa es miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Una, el otro tiene 2. Se sienta al frente de un tipo y dice, tú has sido congresista fujimorista, eres un tal por cual, te dejan, te maltratan, te sacan una foto en el periódico. ¿Para qué te presentas? Entonces, en buen romance lo que estamos hablando es que hay un grupo de patitas que son los que te van a decir si eres, pese a ser Phil Collins, no entras a la discoteca. Una cuestión
realmente absurda. Mira, ya hemos visto en el Consejo Nacional de la Magistratura que muchos de los jueces cuestionados que han sido retirados, en el papel tenían magíster, doctorado y en el papel reunían todo. Y están repitiendo ese modelo, ¿no? O sea, de que checking, tiene maestría, tiene doctorado, tiene artículo, escribió, pum, pum, ¿no? Y se olvida de que lo más importante hoy en día cuando eliges un alto funcionario es la capacidad. Fíjate, hoy día en el mundo, cuando tú eres un empresario y quieres estudiar algo, tú vas a la universidad, entre comillas, más famosa que es Singularity University, que no es universidad. Lo que hace son inversiones de 15 días de pensamiento, estructura, la disrupción. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI. El escribir era de la época de Gutenberg, cuando crean el libro. Hoy en día la gente hace difusión en el iPod, hace los posts, hace videos, hace columnas, difiere. O sea, si tu elemento es, quiero conocer cuál ha sido su opinión jurídica, cómo ha difundido el derecho, ¿qué hizo? Quedarte únicamente con un artículo, ni siquiera con libros, ¿no? Sino de que en el siglo XXI, donde el rey de la difusión es la tecnología y la pongas de costado, es una locura. Te está mostrando que están repitiendo patrones antiguos al amparo de modernidad y de una supuesta meritocracia, ¿no? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.